Basic Geotechnical Description, ese es clásico para el ISRM y sirve de forma general, por ejemplo. Y hay algunos otros como el de Palstrom, GCI y el de Goels, ¿no? Entonces, esto aún no les he pasado, les voy a pasar porque estamos complementando con alguna información, ¿ya? Déjenme habilitar ahí alguno que está esperando. Sí. Perdón. Ok, entonces empezamos, ¿no? Empezamos. Entonces, las clasificaciones actuales hacen, en realidad hay mucha variación, hacen referencia a nuevas formas de poder incorporar elementos del macizo rocoso. En este caso, lo novedoso habíamos dicho que es incorporar este valor. Déjenme un puntero. Un momentito. Este parámetro, CFR, que al final representa el nivel de tensiones en el macizo rocoso, recordando un poco el RQD, que es un valor de 0 básicamente a 100%. La literatura dice que no debería haber menores a 5%, entonces consideremos aquello, pero es un valor de 0 a 100%, ¿no? Número de familias, por un lado, número, en este caso, de la rugosidad, el número, la alteración que se tenga, ¿sí? La alteración de las discontinuidades, el factor agua, ¿no? La humedad, que es importante, el nivel de tensiones, ¿no? El Q, habíamos dicho que varía de 0.0001 a 1000, la resistencia a la compresión uniaxial, ¿sí? El Q corregido y algunos otros parámetros geomecánicos de lo que es la roca intacta y el macizo rocoso. Entonces, algunas modificaciones respecto al Q de Barton, como ustedes ven, el 2002 era la última versión y fue modificado por el QC. ¿Sí? Este QC al final es una corrección en función a las velocidades sísmicas. Si ustedes ven acá, tenemos las velocidades sísmicas en kilómetros por segundo. Normalmente utilizamos metros segundo, pero aquí en su abaco está por kilómetros. En los suelos es muy utilizado en metros segundo, pero en rocas ya utilizamos kilómetros porque son velocidades mayores. Y tendremos aquí el Q corregido, ¿no? Entramos justamente con una velocidad que lo determinamos mediante ensayos de tomografía o refracción sísmica y nos vamos a una altura de, en este caso, de trabajo, ¿sí? Estas serían las alturas del túnel, en este caso, y a partir de aquello nosotros introducimos y determinamos el QC. En este caso tenemos una aproximación de lo que es en esta línea de abajo de este abaco, la porosidad, o tenemos aquí la altura, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, la porosidad es inversamente proporcional a la altura. Mientras la altura sea mayor, la porosidad será menor, ¿sí? Entonces, a partir de ello, y este gráfico nos da también la opción de poder determinar los parámetros de deformación. Entonces, con esta velocidad ingresamos a la altura o a la porosidad y determinamos un QC corregido, así como también podemos determinar el módulo de elasticidad aproximadamente del macizo rocoso o aproximado del macizo rocoso y así como el soporte necesario, ¿sí? Las tensiones de soporte necesarias. Este sería un abaco
de corrección hasta antes de... Déjenme un ratito, voy a dejar de presentar para... Hay alguien esperando. Ok. Entonces, una corrección hasta antes del 2002 y a partir del 2002 utilizado. ¿Sí? Hay muchas variantes, no solamente para materiales isotrópicos, también para materiales anisotrópicos o geomateriales anisotrópicos. Entonces, estas clasificaciones es lo mismo, solo que tiene ese factor de corrección o el QC de corrección, corregido, perdón. Pues a partir de ese Q, nosotros clasificamos en un material tipo, un momentito, están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. El tipo de material, muy bueno, hasta excepcionalmente malo, ¿no? A, B, C, D, E, F, G. No olvidemos que el RMR nos clasifica de 1 a 5 en números romanos y también, bueno, en este caso el GCI también, y el Q nos clasifica de A a G en general, ¿no? Con el abecedario. Entonces, este sería el tipo de roca que nosotros tendríamos. Y a partir de ese Q, nosotros podemos determinar, sean longitudes, en este caso del perno, en este costado de acá, la separación o altura en metros. Esta separación o altura nos permite determinar el estado tensional y es como una especie de coeficiente de seguridad, ¿sí? Entonces, que consideramos aquello y el Q corregido, en este caso. Esta parte celeste de este nuevo ábaco nos permite determinar la zona que va a estar con concreto reforzado, sea con fibra de acero, ¿sí? Normalmente esa fibra, no sé si alguno conoce, son como agujas. Les voy a mostrar para que ustedes, a ver, vamos a buscar fibras. Ok, las fibras tienen estas características, como pueden ver. Estas son fibras de metal, de acero. Tiene estas características. Hay de diferentes materiales, ¿sí? Pueden ser fibras químicas, se tienen fibras metálicas. Tenemos, esta es la fibra, ¿no? Y esto se introduce en el mezclado y el shotcrete sale con estas fibras y al final no se requieren ya un refuerzo de la malla electrosoldada cuando utilizamos estas fibras. Entonces, esta zona estaría justamente con esas características de fibra, ¿ok? O elegimos la fibra o elegimos la dosificación de la fibra es 45, aproximadamente 45 kilos por metro cúbico. Es un estándar que se maneja, entonces introducimos dentro la bomba de hormigón y esta sale expulsado con aire y al final queda incrustado dentro el cuerpo del hormigón lanzado, ¿sí? Entonces es una forma también de poder dar o sostenimiento y resistencia a la tracción en el hormigón lanzado. También tenemos otra variedad de fibras de propileno, entonces no solamente hay metálicas. Pero bueno, entonces simplemente era para mostrar esa zona que se tiene. Después del espaciado de los pernos, pues vamos a ver esta zona, ¿sí? El espesor, en este caso, del hormigón lanzado, aquí tenemos 5, 9, 12, 15. Normalmente son capas de
de 5 centímetros, ¿sí? Primero introducimos 5 en el túnel, ¿no? 5, o también en los taludes, perdón. Entonces, 5 son, en este caso, como un sostenimiento temporal, y de refuerzo en sí serían en capas de 5 centímetros, ¿sí? Se acostumbra a hacer siempre cada 5. ¿Qué más? Pues aquello. Y las clasificaciones, en este caso de Barton, de aquel 1995 al 2002, con algunas variaciones, lo que se pretende hacer es básicamente corregir algunos aspectos principalmente orientados al sostenimiento, ¿sí? Hemos dicho que Barton nos ayuda a clasificar para la construcción de un túnel, además de clasificar el material, nos permite dar ese refuerzo que necesita. Entonces, lo que pues, se pretende entonces con estas correcciones es quitar un poco los valores que se daban a la resistencia a la compresión uniaxial, ¿sí? Y dar esos ciertos valores a lo que es las discontinuidades, ¿sí? Entonces, veamos la aplicación misma del índice Q de Barton. Un ejemplo, un RQD aproximadamente de 95%, que se toma el valor en sí, el número de discontinuidades o familias de discontinuidades, en este caso una valoración 6 para 2 sistemas más uno aleatorio, ¿sí? Según la tabla que vimos anteriormente. Número de rugosidad, en este caso ligeramente rugosos a planas, según esta tabla. Vamos a volver a las tablas, ¿sí? La puntuación 1.5. Número de alteraciones, en este caso de las discontinuidades, manchas, oxidaciones, etcétera, según la tabla, se da una puntuación de 1. Número de, en este caso, del agua subterránea, aguas intersticiales, y también se da una ponderación de 1. Y el factor de reducción, eso por el tema de las tensiones, también según esta tabla, 1. Entonces, al final, un Q de 23,75, que corresponde a una roca buena según la clasificación. Este 23, ya les dije, ¿no? 0.001 es el menor y el mayor será 1000. Entonces, todavía esta roca es digamos, competente el macizo rocoso. Volvamos un poco a estos valores. Estas tablas que habíamos estado viendo, aquí tenemos la clasificación en sí o la ponderación que se va a dar al SFR, por ejemplo, al SRF, perdón, lo mismo. Tendremos aquí a la presencia del agua, estas son las ponderaciones, a las alteraciones de las juntas, tenemos las familias de discontinuidades presentes, la alteración en las rocas, la rugosidad, las familias, perdón, sí, las familias y el RQD, ¿no? Entonces, a partir de esto, recordando un poco, tenemos un ejemplo y una valoración y una puntuación al macizo rocoso. ¿Sí? ¿Alguien quiere consultar algo? Ok, entonces seguimos. La correlación del RMR, hay varias, ya les había mostrado en el artículo original, vamos a utilizar estas, ¿no? El RMR es igual a 9 por logaritmo de Q, en este caso, más 44 más menos 18, ¿sí? Y si aplicamos aquello en nuestro ábaco, entonces entraríamos con un Q, si hacemos el ejemplo anterior de 23, a ver, vamos a ver, 23,75, 23,75 está por dónde, a ver, está movido esto, vamos a,
10, escala de 100, aproximadamente por acá, ¿no? Y este es, estaríamos apuntando a este, si están viendo, ahora voy a engrosar un poco. Acá. Entonces, esta es la relación que estamos buscando, que es esta de acá, ¿sí? Y a partir de esa, vamos a ver dónde nos sale. Entonces, aproximadamente 70 y tantos, ¿no? A ver, vamos a acercar un poco para ser precisos. Aproximadamente 60 tenemos acá, 80 estaríamos con 70. Y eso es lo que nos sale acá. En la ecuación nos sale 72,5, que es aproximadamente lo que vemos en el ábaco. ¿Ok? Y calculando el RMR 81. Entonces, esa es la equivalencia que se tendría. Lógicamente, en el Q tenemos una mayor amplitud y en el RMR tenemos de 0 a 100. Entonces, casi 2000 de amplitud en el Q, ¿sí? Porque venimos de 0.001 a 1000. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Hemos terminado ya la clasificación de Q de Barton. ¿Alguna consulta? Es una simple suma para obtener con todos los datos. Me dije en la lámina anterior que podía pasar. Sí, esas es básicamente las ponderaciones que tienen en función a las tablas, ¿no? Que serían estas. Estas son las tablas que vimos anteriormente. Cuantificamos el RQD, número de discontinuidades, rugosidad. Entonces, la sumatoria de esto nos daría el valor Q. Correcto. Y el ábaco nos ayuda un poco a relacionar entre el RMR y el Q, principalmente para túneles. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, ¿cómo determinamos si usamos el 44 o el 18? Ok. Es según el tipo de macizo rocoso, ¿ya? Los materiales en este caso, como ustedes ven, él ha tenido diferentes tipos de estudios en diferentes casos, ¿sí? Aquí, como ustedes ven, los puntitos en blanco dice diferentes clases de estudio, de geometría, otros casos de estudio, los triángulos, en India, casos de estudios en India, los cuadrados, ¿no? Entonces, lo que se aconseja hacer es tomar siempre el medio, ¿sí? Que sería el 9 logaritmo de Q más 44, pero se tiene esa variación de más o menos 18, ¿sí? Que esa es la holgura. Ahora, el criterio para tomar aquello, ¿cuál? Es, vamos siempre al medio, que va a ser el promedio, pero considerando que vamos a tener un más o menos 18 de variación, ¿sí? Entonces, si tú vas a hacer, digamos, un diseño, yo me iría al más bajo, ¿no? No le ponderaría más, sino le pondría menos 18 y ahí tendría como un factor de seguridad misma para mí, ¿no? ¿Ok? Entonces, tomaríamos siempre el medio, el inferior, ¿no? Un poco para no sobrevalorar la resistencia. Sabemos que la clasificación nos va a dar al final una mayor resistencia del macizo rocoso, si vamos a emplear esos parámetros.
Ok, la otra clasificación es el GSI, que sería un índice geológico de resistencia. Hooke es el que nos proporciona estos ábacos, este criterio en este caso de poder clasificar el macizo rocoso. Les había dicho que hay una pugna siempre en decir cuál es reproducible. Se trata, las normas y las guías lo que tratan siempre de hacer es que los procedimientos sean reproducibles. Entonces, muchos de los autores de otras clasificaciones mencionan que el GSI es muy cualitativo, lógicamente porque sale a partir de la apreciación del ingeniero, entonces hay mayor incertidumbre en esa apreciación y que podamos todos clasificar con un GSI similar es un poco difícil. Sin embargo, se aplica mucho en el mundo y inclusive algunos softwares se han apropiado del GSI como un parámetro importante en cuanto se refiere a los parámetros de resistencia del macizo rocoso. Entonces, Hooke and Brown tiene un libro, ustedes ya lo deben conocer, y va a presentar el día 10 para Chile un tema de túneles, las experiencias que él tiene, entonces se los he pasado aquello, y el GSI básicamente es poder emplear ábacos para determinar parámetros geomecánicos, ¿sí? A partir de ellos estimamos nosotros las características o las propiedades del macizo rocoso. Este es el ábaco, hay dos tipos de ábacos, ya lo hemos visto en el Rock Lab, ¿sí? Entonces, esta cartilla o este ábaco lo que nos permite es ubicarnos en esta zona, ¿sí? Y esta zona es función de las condiciones de la superficie del macizo rocoso, que está en esta parte superior, de muy buenas a muy malas, ¿ok? En ese orden. Y tendremos una característica de la estructura del macizo rocoso. En este caso tenemos esta estructura, roca intacta masiva, roca fracturada. Entonces aquí tenemos ciertos parámetros que nos ayudan a nosotros a determinar aquello. Esta S es básicamente el promedio de los espaciamientos que se tienen. ¿Ok? Y tendremos a partir de esto, si entramos en este rango y si la roca es buena, regular, mala, muy mala, entramos a un rango y determinamos cuál es el GSI. Normalmente lo que se utiliza es que el GSI es el RMR menos 5. Es una ecuación antigua que se utiliza bastante, ¿sí? Para relacionar entre el RMR y el GSI. ¿Okay? Aquí tenemos parte de la cartilla donde están rocas muy fracturadas, desintegradas y laminadas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, en este orden, nosotros vamos clasificando y tenemos siempre un parámetro de 0 a 100, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, 5 acá, 10, 20, 30 y 100 estará en la lámina anterior que había mostrado, estará acá 95 y 100, bueno, casi ninguna, ¿no? Entonces, es utilizar y entrar básicamente a este ábaco, ¿no? Entonces, aquí vemos que se reduce el S, que serían los espaciamientos entre discontinuidades. ¿Ok? Y tienes aquí ciertas orientaciones para tu macizo rocoso. Y las gráficas que al final te muestran en realidad cuáles serían esos criterios de selección. Veamos más. Hay habíamos dicho una general, que es esta, y después un Flish, que tiene ciertas características que se los voy a mostrar en el ábaco original. Ah, no, está después, ¿no? Este sería el Flish, donde se tiene unas rocas menos competente, y el Flish decimos aquellas rocas físiles. Si ustedes hablamos de Flish, y ustedes recuerdan cómo es las pizarras, entonces lo que decimos chaya normalmente,
Eso es lo que tenemos como flitch o entendemos como flitch en estas cartillas. Entonces, ese flitch estará siempre diferenciada de las rocas de forma general, porque tienen un comportamiento mucho más frágil, ¿sí? Y sufren siempre un creep, que sería una afluencia. Entonces, como ustedes ven, las estructuras son casi distintas, bien laminares, bien fracturadas, en algunos casos con esquistos que tienen unos bandeamientos, ¿sí? Y como se ven en estos otros casos, ¿no? No tiene una estructura casi definida, están muy alteradas, ¿no? Entonces, y caóticas, porque no se ve las orientaciones de la deposición y la litificación que debería mostrar su origen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estas son lutitas y limolitas con algunas intercalaciones, ¿sí? Y discontinuidades. Entonces, este ábaco es muy especial para este tipo de rocas, ¿no? Las arcillitas, las lutitas, las limolitas, que son rocas menos competentes que las anteriores. Entonces, para esto, cuando encontremos este tipo de rocas, utilizamos siempre esta de acá. Vean que la clasificación máxima que se da será 70-80. No se da, no, nunca ninguna de ellas van a llegar a una clasificación de 100, ¿no? Y lo mismo acá en las condiciones de la superficie. De muy buenas, buenas, regulares, malas, muy malas. Entonces, apliquemos estos ábacos, viendo la superficie, comparando la estructura misma del macizo rocoso y tendremos acá una clasificación con un valor. Por ejemplo, si llegamos aquí al centro, esto no tienes que calcular exactamente, tú dirás si es 30 acá 20, estamos aquí con 25 en la línea, y si llegas acá dirás 25, 27, 28, y no hay ningún problema con la estimación que se tenga. ¿Sí? La precisión no es tan buena en este sentido. Lo que nos reduce es el rock lab, que lo vamos a ver ahora. Entonces, lo mismo acá, esta es la segunda parte de la cartilla modificada. Se ha modificado esta cartilla porque se ha visto un tipo de rocas en Atenas, y el profesor Marino, que viene de allá, que fue su alumno, ha podido incorporar aquello justamente con la supervisión de Hooke. Esas cartillas que les he mostrado entonces estarían acá, ¿no? Estas serían, si uno pincha en el lugar que ve, aquí ya le podría dar exactamente el valor, ¿no? Vemos acá, está el valor. Y si utilizamos las de Flitch son estas, ¿no? Entonces podemos tomar en este punto, en el punto que queramos. Aquí los dos tipos de rocas, ¿sí? Aquí, la zona marcada, por cierto, ¿no? Esta zona no existe. Entonces vamos nosotros marcando. Entonces, esta sería básicamente la clasificación muy sencilla que se tiene con esta metodología. ¿Alguna consulta sobre este método que es bien sencillo? Muchas veces van a utilizar esto de acá, ¿no? Ok, entonces el índice geológico es básicamente ábacos, y a partir de la inspección visual que se tiene de un macizo rocoso, nosotros podemos comparar y darles una puntuación general del macizo rocoso. En este caso, esta roca, este macizo rocoso, tendrá esta zona como clasificación. ¿Sí? Y lo mismo esta de acá. Algunas, las Flysch, por ejemplo, tiene estas características. Miren, la estratificación viene acá y tiene una zona muy disturbada,
y vean que acá también está la estratificación, ¿sí? Y aquí, entonces es caótica. Deberíamos clasificar como tal, ¿no? Un GCI muy bajo. ¿Sí? Y acá lo mismo, son rocas muy, de grano muy fino, físiles, como ustedes ven acá, tienen muchas familias de discontinuidades y vamos clasificando aquellas. ¿Sí? Aquí tenemos otra, con una estructura muy tectonizada la zona. Vemos aquí está una estratificación, aquí vemos otra, y en el centro vemos, lógicamente, ha habido mucha tensión en diferentes sentidos u orientaciones, y al final el material está como se ve acá, muy tectonizado, ¿no? La estructura no está muy definida, por lo tanto, tendremos un GCI muy bajo. Entonces, depende mucho de la apreciación misma que se tenga. Y para eso, estas gráficas y estas descripciones son lo que va a dar lugar a esta clasificación, ¿no? Esta está acá. ¿Alguna pregunta con el GCI? Entonces, muy fácil el GCI. Y entramos a lo que ya habíamos visto anteriormente, que es el criterio de rotura y así como también la ecuación constitutiva de Hooke and Brown, ¿no? Inicialmente nace como un criterio de rotura y después se convierte en un modelo constitutivo. En este caso, generalizado, donde se puede emplear para roca intacta y para macizo rocoso, ¿sí? Y después ya hemos visto este sector, así es que lo vamos a pasar algo más rápido, ¿no? El sigma 1 siempre va a ser la tensión 1, que es el axial. El sigma 3 es el de confinamiento. Sigma C sub I es la resistencia a la compresión determinada mediante ese mismo ensayo, sin confinamiento. El MB, en este caso, puede ser de la roca intacta o del macizo rocoso y depende mucho. Obtenemos mediante el ensayo triaxial, depende mucho de a qué estamos aplicando. Sigma 3 de confinamiento, resistencia a la compresión uniaxial y un parámetro S, que vamos a ver para un macizo rocoso y para una roca intacta. Lo que ya les había comentado. Entonces, para un macizo rocoso, el MB estaría expresado mediante el MI, determinado en el ensayo triaxial, y adicionalmente el GSI y el D, ¿no? El D es un factor de disturbancia, que habíamos dicho que es un valor de 0 a 1. El GSI es la clasificación, en este caso, que ya hemos visto de parte de Hooke y Brown, ¿sí? Que va de 0 a 100. Entonces, esta ecuación nos daría un MB, que es un parámetro de resistencia del macizo rocoso, ¿sí? El S también está expresado a partir del GSI y el D, que es el factor de disturbancia, ¿no? Que va a depender este factor de disturbancia si hacemos en túneles o si hacemos el análisis para estabilidad de taludes. Y el parámetro A, que normalmente sería un medio para la roca intacta, también va a estar influenciado por el GSI, como ustedes ven, y ese GSI es básicamente la clasificación que vimos de Hooke, ¿sí? Y, bueno, Hooke and Brown, generalizado. El que ha propuesto el Flisch, que es el segundo ábaco que les he mostrado, es Marinos, ¿no? Que él viene de la Universidad de Atenas. Entonces, esos parámetros de resistencia a partir de esos parámetros de resistencia, en este caso criterio de rotura, se ha podido determinar una superficie, y esta superficie es, en este caso, la ecuación constitutiva. Si vemos en un plano, aquí estamos viendo en 3D, entonces tracción por debajo y compresión por encima,
en todos los ejes, ¿no? Entonces, esta línea P se llama una invariante y alrededor es todo lo que está dentro es lo que se puede generar con el criterio de rotura. Es admisible. Todo lo que está afuera, en este caso, todo lo que está aquí fuera, no es admisible. Y lo que está en la línea es básicamente lo que está en fluencia. ¿Sí? Por eso se llama superficie de fluencia o criterio de rotura. Entonces, lo que está dentro sí se puede, es el estado tensional que es admisible. Y lo que está afuera, no. ¿Ok? Y para poder tener los parámetros, en este caso de Hook-and-Brown, a partir de Mohr-Coulomb, podemos utilizar estas ecuaciones, donde podemos despejar el ángulo de fricción y la cohesión, ¿no? Todo siempre a partir de la resistencia a la compresión axial, el parámetro A, parámetro S y el parámetro B, que son parámetros del macizo rocoso y se pueden obtener a partir del GSI y el D, que es el factor de disturbancia. ¿Alguna pregunta sobre esto? Todos estos parámetros A, M, B son datos, ¿no? Esos datos los obtenemos justamente por estas ecuaciones. Y todos pasan por este GSI, por eso es importante, el D y el MI de la roca intacta, ¿sí? Parecen largas las ecuaciones, pues esa es la linearización, lo que se hace en el Rock Lab. Ahora vamos a ver la aplicación de esto que ya hemos estado viendo. En realidad, esa ecuación nos daría esto de acá. Vamos a ver si solamente vemos. Vamos a ver solamente esta, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo con esta ecuación, con esta de acá, es linearizar esta línea roja, que es el criterio, en este caso, de rotura de Hook-and-Brown. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es conseguir un phi y un c a partir de ese estado tensional. Entonces, el estado tensional está acá. Yo puedo va modificando, como ustedes ven, 28, cohesión 2.1 MPas. Y va variando en función a qué estado tensional que yo estoy necesitando. Entonces, una simple linearización de un criterio de rotura que es no lineal, ¿no? Y ese criterio de rotura no lineal está determinado a partir del GSI, MI, factor D de disturbancia, ¿no? ¿Y cómo vemos eso? El GSI, ya les habíamos dicho, son los ábacos. El MI es determinada a partir de la roca, cada roca tiene su MI, más o menos un rango, y el D, que es el factor de disturbancia, para túneles o para taludes, ¿sí? Habíamos dicho que es un término que varía de 0 a 1, y cuando están cercanos a 1, quiere decir que tenemos mal control de la voladura, y cuando nos acercamos a 0, tendremos un control excelente, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un buen control, 0,7. Lo mismo mecánico en este caso, ¿no? En túneles, 0 cuando tenemos un excelente control de la voladura. Sí, que es poco o es extraño que se vea esto. Siempre tenemos un 0,5 o un 0,8, ¿sí? Que sería el 0,8 una muy baja calidad de la voladura. Sí, entonces, con esta ecuación básicamente linearizamos esto que ven ustedes acá. Entonces, algunas fórmulas simples de parámetros de resistencia, ya les pasé anteriormente algunas, pero este caso es del macizo rocoso, ¿no? Entonces, sigma C más sería el macizo rocoso,
y podremos determinar la resistencia a la compresión uniaxial y aparte de la roca intacta, ¿qué es este valor? Sigma C sub I. Y a partir del RMR podemos determinar la resistencia del macizo rocoso, que siempre va a ser menor a la de la roca intacta, ¿ok? Siempre tendría que ser así. Y tendremos varios autores, entre esos los más conocidos, Barton, Hook and Brown, una fórmula antigua, una fórmula nueva, una variación de su criterio. Otra gente conocida, Calamares y Vinaski, acá. Vinaski en 1978, lo mismo. Serafín Pereira son unos españoles que han trabajado bastante en determinar los parámetros de formación y resistencia del macizo rocoso. Ocan Brown, algunas ecuaciones. ¿Sí? Y Galera es un profesor de la Politécnica de Madrid que ha trabajado mucho en el Metro de Madrid y en España y ahora trabaja mucho en Chile, en Perú. Es muy conocido, tiene su empresa que se llama Subterra. Entonces ellos han, con un conjunto de datos que han estado midiendo, han propuesto también otra ecuación que es función del RMR, ¿sí? Entonces estas son relaciones empíricas que nos permiten acercarnos al real comportamiento del macizo rocoso, ¿sí? Entonces, este módulo de deformación del macizo rocoso va a estar en función al RMR, ¿ok? Y determinamos nosotros una mejor correlación que tengamos. Pues para proyectos a nivel de preinversión, en este caso perfil, prefactibilidad, podemos utilizar estos parámetros. Pero para cuando hacemos ya diseños finales, hay que hacer los ensayos, ¿no? Por ejemplo, este ensayo de formación de macizos rocosos lo vamos a hacer en la presa Icona en esta semana, me parece, o la siguiente semana, nosotros en una galería. Entonces, a nivel de ejecución ya tendríamos que hacer el ensayo y podríamos estimar antes con estas recomendaciones que nos hacen algunos que ya han estudiado ese tipo de rocas principalmente. Hook and Diederich, Diederich es un alumno que tenía Hook y está en la Universidad de Laurenti en Canadá. Entonces ellos también tienen su ecuación, han trabajado bastante sobre esto y muestra que el módulo de elasticidad del macizo rocoso está en función al módulo de elasticidad de la roca intacta y los factores que siempre tenemos, ¿no? El D, factor de disturbancia, y el GSI, ¿no? En estas expresiones a partir de estas curvas que tenemos aquí, ¿sí? Aquí tenemos Serafín Pereira en rojo, o sea, algunos que se acercan mucho más, ¿sí? Algunas otras, el coeficiente de Poisson, por ejemplo, podemos determinar a partir de la resistencia del macizo rocoso, o también, como nos dice Aidan, que es bien conocido, nos dice a partir del RMR. ¿Sí? Entonces, casi siempre van a ser cercanos, como les dije anteriormente, a 0,2 a 0,3, ¿no? En ese rango está el módulo de Poisson. No puede ser más ni menos, ¿no? Más suelos o menos algún metal, etc. Y los datos del RockLab, como les habíamos estado mostrando, va a depender de los parámetros en sí y también del tipo de obra. Eso ya vamos a hacer nuevamente. Y ahí tiene el doctor una fotografía con Hook. Esto ha sido en Lima. Yo el 2010 no podía viajar a Lima. Estaba como gerente de construcción en ABC, entonces no les acompañé, pero están ahí muchos conocidos. Omar Velarde, Rodrigo, está Ariel y mucha gente ahí. ¿Alguna pregunta?
¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ingeniero, está bien. ¿Estamos ahí? Todo bien, ingeniero. Sí, Inge, estamos. Sí, estamos. Ya hemos terminado ahí el tema de clasificación. Sí, vamos a tomarnos unos 15, 20 minutos. Sí, Fernanda, al inicio me va a ayudar con la lista, por favor, como siempre. Voy a aprovechar su buena voluntad y hablamos en unos 15, 20 minutos, ¿sí? Si tienen algunas consultas, al inicio, ¿ok? Muchas gracias. Nos vemos entonces. Voy a desactivar mi micrófono. Está bien, ingeniero. Está bien, Inge. Pasando, están viendo que hay una evolución del comportamiento o criterio de rotura de una roca intacta a un macizo rocoso, ¿no? Entonces, y ahí intervienen mucho las clasificaciones que son semiempíricas y muchas de ellas se correlacionan entre sí y muchas de ellas se han utilizado bastante para hacer diferentes tipos de obras. Entonces, es algo probablemente distinto a la mecánica de suelos, porque la mecánica de suelos, la clasificación termina cuando definimos qué tipo de suelo es, una arcilla limosa, una arena con grava y todo aquello. Entonces, termina ahí. Lógicamente, esa clasificación nos proporciona una idea a nosotros de cuál va a ser el comportamiento, si es drenado o no drenado en suelos. Mientras en rocas es algo distinto, ¿no? Esa clasificación inclusive nos va a dar como un análisis preliminar, nos va a dar algunos parámetros de refuerzo, sea del túnel, sea de la fundación, etcétera. Entonces, esos parámetros al final se convierten muy importantes para cualquier diseño, ¿no? La clasificación y la metodología de clasificación. Mientras en suelos ya van a depender mucho del comportamiento, uno, lógicamente del tipo de suelo y también el comportamiento que cada tipo de suelo tiene, ¿sí? En rocas será esa clasificación que nos ayuda a definir ese comportamiento. ¿Ok? Entonces, veamos la unidad siguiente. Esto es la unidad 7. Un poco vamos a salirnos de lo que es la parte estadística. No la voy a tocar yo personalmente. Pero vamos a ver algunos ensayos que tienen ese fundamento, ¿sí? De la estadística en sí. Antes de pasar a esta parte, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre clasificaciones? Y vamos respondiendo un poco. Estamos ahí, ¿no? A ver, y entonces... Sí, estamos ahí. A ver, alguien me responde del grupo 1. A ver... Sí, estamos aquí. Franz Joel Cruz, ¿estás por ahí? A ver. Franz, ¿estás por ahí? No, no está Franz, ¿no? A ver. Buenas tardes, ingeniero. Sí, estoy presente. Oh, perfecto, perfecto.
Ahí René Vicente. Sí, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Ahí tienen alguna consulta sobre clasificaciones del macizo rocoso? A ver, vamos a repasar nuestra primera clase ya. Voy a compartirles a ustedes el contenido en sí que habíamos previsto. Voy a compartirles ahora un minuto. Entonces, estamos ya en la unidad 6. Estamos ya en la unidad, si todos pueden ver mi pantalla, estamos en la unidad 6, hemos visto clasificación del macizo rocoso. En el contenido presentado para el curso en este caso de invierno, no se ha incluido la parte del análisis estadístico. En este caso solo es determinístico, pero en esta parte segunda de aplicaciones de estabilidad de taludes, túneles y fundaciones, vamos a llamar un poco a aquellos parámetros que nos ayudan a nosotros a tener un análisis probabilístico. ¿Ok? Entonces, van a ser, digamos, clases un poco más prácticas, habíamos dicho, donde vamos a ver algunos análisis de estabilidad de taludes. El día viernes de túneles vamos a ver algunos ejemplos y fundaciones, ¿ok? Con estas tres unidades vamos a terminar nosotros el curso de mecánica de rocas, ¿ok? Entonces, la parte de estadística no la vamos a tocar, o el análisis probabilístico. Voy a ver qué láminas... Esto de incertidumbre, que lo ha hecho muy bien el profesor Rodríguez, que por cierto no es mi tío, ni como muchos dicen. ¿Ok? Se ve la presentación, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, ingeniero. Ok, la estabilidad de taludes entonces en un macizo rocoso vamos a introducir de esta forma. Es algo distinto a lo de suelos, ¿sí? Ok, se utiliza equilibrio límite, pero sabemos que por las discontinuidades lo hace muy particular el tipo de falla o los mecanismos de falla que tienen los taludes en rocas. En suelos, en general, dependiendo de la configuración topográfica, geomorfológica de la zona, se puede tener en general unos mecanismos de rotura circulares o fallas planas o combinadas, ¿sí? Mientras en rocas lo que tenemos va a depender de la familia de orientaciones y de los grados de libertad que estas familias generan ante un corte o alguna fundación o una excavación de un túnel. Entonces, en general, son pocas, digamos, los ejemplos que se puedan dar en excavaciones donde se tengan fallas circulares en rocas. Pero sí se ha visto en algunos macizos rocosos muy fracturados, como son esas lutitas y esa familia de las pizarras, ¿no? Entonces, esas sí podrían generar planos circulares, pero en general las rocas mucho más competentes fallan por los planos de discontinuidades. Por lo tanto, es más común ver fallas planas, cuñas,
y del tipo vuelco, de toppling por flexión o por volteo. ¿Sí? Entonces, eso como introducción. Entonces, ¿qué estamos analizando? Vamos a ver mecanismos de falla y para eso sabemos si tendremos que identificar cuáles son esos mecanismos de falla y ahí las proyecciones estereográficas son fundamentales para definir esos tipos de falla. Entonces, el contenido que presenta claramente el profesor Gabriel Rodríguez, diseño preliminar mediante clasificaciones, ¿sí? Habíamos dicho que no solamente las clasificaciones geomecánicas nos ayudan a determinar parámetros del macizo rocoso, sino también a hacer diseños no solamente en túneles, sino también en excavaciones superficiales, en este caso, estabilidad de taludes. Después, modos de falla, que son los mecanismos de falla que estoy hablando. El análisis del estado límite, principalmente falla plana, cuña, y modos de falla, ¿no? Tenemos ahí los cuatro tipos de falla. A veces decimos 3, esta falla por vuelco, y a veces se ve la falla circular. Entonces, de todas formas, consideramos a estas 4, ¿no? Inclusive, falla por volteo ya será por flexión y se subdivide en 2, ¿no? Por flexión y también por volteo mismo, ¿sí? O pandeo. Y falla cuña, falla plana y circular. Entonces, y al final veremos un análisis de estabilidad de taludes y algunos ejemplos de estabilización de taludes. No sé si conocen esta planta Santa Isabel. En realidad es una planta que va funcionando ya hace bastante tiempo, aquí entrando desde Corani, ¿no? Entrando hacia el sillar. Entonces hay unas zonas de cortes muy interesantes, como ustedes ven acá, son zonas estabilizadas con banquinas. Estas zonas que ustedes ven como descansos, les llamamos bermas o banquinas, y generalmente tienen un ancho de 3-4 metros, ¿no? Todas estas se generan unas banquinas. ¿Cuál es la función de esas banquinas? Esas banquinas nos alejan los planos de rotura. Esos mecanismos de rotura que estábamos hablando, pues nos alejan mucho más a mayor profundidad. Entonces, adicionalmente, nos sirve de forma constructiva. Que son generalmente de 3, 4, 5 metros, dependiendo las particularidades de la zona. También están pensadas para que caminen ahí equipos de limpieza, porque son zonas donde se acumulan materiales que se caen, en este caso que se erosionan o caen y mitigan los impactos. Entonces son zonas donde se acumulan materiales y podemos nosotros hacer una limpieza. Adicionalmente son zonas donde se tiene un sistema de drenaje superficial, por lo tanto tiene su funcionalidad así como en la estabilidad, así también como en el mantenimiento y en la operación de estos cortes, ¿ok? Vemos aquí la 108, la carretera también a Santa Cruz, el Sillar, vemos que aquí se tiene todo un plano, ¿no? Un plano que vamos a ver después cuáles son las características. Entonces, hemos dicho que estos planos que ya vienen por el tectonismo, o sea, estos eran horizontales, con el tectonismo se han inclinado y se han formado en serranías, etcétera, y tienen sus orientaciones muy particulares. Y estas orientaciones, en función al corte de esta carretera, se ha generado, en este caso, fallas mixtas. En este caso muy particular es una falla plana, también se tiene por flexión. ¿Okay? Pero ya vamos a ir viendo más ejemplos. Un corte, en este caso del proyecto Ibirizu, de este año, hace 2 años que siguen trabajando. El túnel que se tiene aquí ya se ha concluido. Están con algunos temas de refuerzo en las zonas donde van a
eh, van a implementar ciertos revestimientos especiales, ¿ok? Normalmente esos revestimientos están ejecutados con algún tipo de geomembranas de alta resistencia, ¿sí? O como alternativa ponemos ahí acero, ¿no? Entonces, revestido con acero y bueno, eso se llama blindaje de los túneles. Están en este momento con estos trabajos. ¿Ok? Entonces, ustedes ven estos cortes iniciales, todos tienen banquinas, ¿no? Estas banquinas, ya les he dicho, función 1, alejar el plano de deslizamiento, y eso es fundamental para su examen. Pregunta que les voy a regalar. Entonces, ¿cuál es la función de implementar banquinas en los cortes o en las excavaciones superficiales o taludes? ¿No? Esa es la pregunta. No voy a repetir. Entonces, la respuesta. Las banquinas tienen dos funciones principales. La de alejar los planos de rotura cuando se hace un análisis de estabilidad de taludes, y tiene la función de, en la etapa de operación, en el mantenimiento ante caída de bloques, erosiones y la deposición de materiales en la zona, así como el mantenimiento del drenaje superficial de la zona estabilizada. ¿Ok? Bien, entonces todos los cortes siempre van a tener unas banquinas. Ven acá, vemos acá. Estas alturas de cortes normalmente ya están preestablecidas, ¿sí? Se tiene un conjunto, digamos, de recomendaciones para tener estas banquinas. Entonces, deme un minutito, por favor, me está... Entonces, se tienen unas alturas entre 8 metros hasta 14 metros. Lo normal, lo tradicional es 12 metros, 10 metros. Ok, ¿de qué depende la altura entonces de los cortes? Va a depender principalmente del tipo de roca que tengamos. ¿Sí? Si tenemos rocas muy competentes, entonces las alturas de banquinas van a ser por lo menos 12, 14 metros. Si tenemos rocas menos competentes, como en el caso del sillar, pondremos 8, 10 metros sin problema. Entonces, los anchos de las bermas en general están entre 3, 4 metros, y eso va a depender mucho de la maquinaria que va a ir a hacer la limpieza, principalmente, porque es necesario en el momento de la instalación de anclajes o algún tipo de sostenimiento como shotcrete, etcétera, tener el espacio suficiente para introducir una maquinaria, ¿no? Y en general, 3, 4 metros es suficiente para que ingrese una maquinaria, hacer el mantenimiento, algún tipo de corrección, etcétera. Entonces, es necesario constructivamente y es necesario también para la estabilidad. Cuando se hace una estabilidad de este tipo de taludes, se ve una banquina, se hace por separado, y eso se llama análisis específico de una banquina, y cuando se hace el global se llama general, ¿no? Entonces hacemos dos análisis, uno local y uno general. Esos dos análisis lo podemos hacer en un software o a mano, con un análisis de equilibrio límite o elementos finitos, contención de formación. Para ello, ya hemos visto en las clases anteriores cómo determinar esos parámetros geomecánicos y alimentar los softwares que vamos a utilizar. ¿Okay? Un ejemplo, entonces, portal del túnel de aducción del proyecto hidroeléctrico Ibirizu, ¿no? Que actualmente se construye. El sistema de túneles ya está construido, son 2 túneles, Sehuencas y Juntas, y la presa, que se llama Sehuencas, está siendo construida. Está aproximadamente ya en el segundo bloque, está como a 20 metros de altura desde la fundación, o sea, han excavado por lo menos unos 20 metros y están ahora levantando el cuerpo desde esa altura, ¿no? Es un hormigón compactado con rodillo, entonces es una presa que va a ser una de las primeras más altas de Bolivia, ¿no? Ok, vemos aquí algunos cortes
como ven acá. Y esto es una foto nuestra, en realidad, que lo ha puesto el profesor Rodríguez. Nosotros hemos estabilizado justamente esta ladera. En esta zona se va a construir la casa de máquinas. Y si ven ustedes en la parte más alta, en esta zona, a partir de esta zona va a haber una caída brusca del agua con una tubería forzada y va a llegar a esta zona a las turbinas, ¿no? Entonces, consiste lógicamente una casa de máquinas en recibir las aguas de alta presión de los aprovechamientos superiores para generar la electricidad con un tipo de turbinas, ¿no? De alta montaña las turbinas normalmente tipo Pelton, hay diferentes tipos de turbinas, pero lo que hace la turbina es transformar la energía potencial del agua recogida por esas tuberías forzadas, porque está altísima la presión, y recogen las aguas y transforman a la energía eléctrica, ¿no? Entonces son los aprovechamientos hidroeléctricos que se tienen. ¿Qué se está haciendo en este talud? Como ustedes ven, se hace hormigón lanzado, hay unas máquinas de perforar por acá, y también sería el shotcrete, que sería el hormigón lanzado junto con los pernos y la malla electrosoldada. Todos esos elementos de refuerzo del terreno, en esta metodología se llamaría soil nailing, ¿ok? Soil nailing, que sería como suelo clavado. Los portugueses, o digo, los brasileños le llaman solo grampeado. Nosotros le decimos suelo clavado en general o con pernos pasivos. Entonces tiene varias denominaciones. Lo que básicamente hacemos con este sistema es ir bajando, cortando y sosteniendo. O sea, para que lógicamente sus propiedades del talud sean resistentes. ¿Ok? Entonces esta fotografía es de un trabajo que hicimos hace poco. La maquinaria es nuestra del grupo Estabiliza. Aquí la presa que les comentaba, esta es la presa Cehuencas, que tiene un nivel de excavación de 30 metros. Les dije que este es ya el nivel de fundación, pero ya se ha levantado por lo menos hasta este otro nivel de acá, ¿sí? Hasta este nivel ya se ha podido compactar aquí el hormigón. Sí, en esta etapa estaban inyectando, como ustedes ven aquí, personas trabajando, las bombas de inyección acá. Entonces, es básicamente una trinchera de 30 metros y donde vamos a empezar a construir la presa levantando las fundaciones, ¿ok? Entonces, vemos aquí los cortes que se tienen, las discontinuidades principales, vean que se tienen estas orientaciones, ¿sí? No sabemos, no recuerdo cuánto, pero son estas orientaciones y otras familias más que se ven, ¿no? Vemos aquí el corte, es el estribo, en este caso, izquierdo, el estribo izquierdo con estas características del macizo rocoso. Aquí tenemos una banquina y vamos subiendo con ciertas banquinas. Aquí, en esta zona, se verá la aducción del túnel, que es esta otra foto. Esta de acá la vemos en esta zona. ¿Ok? Entonces, la presa y tenemos ahí el túnel de desvío, que es una obra auxiliar para aprovechar las aguas a cierta altura de la presa. Ok, aquí tenemos otro túnel donde se tiene un portal con unos cortes importantes en el macizo rocoso y una estabilización. ¿Sí? Este es, en este caso, el portal del túnel 3 del sillar, ¿no? Chino Hydro ha construido, lo han construido manualmente, el método es drilling blasting y lo que han hecho es estabilizar los taludes del portal mediante sistemas de shotcrete. Aquí vemos lo que en estructuras llamamos barbacanas, nosotros acá los geotecnistas le llamamos lagrimales, ¿no? Porque van lagrimeando todo el día, entonces, o drenes cortos. Son dos nombres o elementos que nos ayudan a disipar las presiones de poros y vemos todo el hormigón lanzado no se nota, lógicamente hay una capa o entre medio los dos espesores de shotcrete tenemos la malla electrosoldada, ¿sí? O si no utilizamos malla electrosoldada, podemos utilizar, habíamos dicho, algunas
elementos de metálicos, como ya unas fibras metálicas o de propileno u otro material. Vemos ahí el túnel 1 y el túnel 2. Los portales que están estabilizados. Como ven acá, tenemos una rápida, que es un sistema de drenaje superficial. Las barbacanas que habíamos visto antes, o los lagrimales, esos lagrimales son, tienen la función de recoger las aguas subterráneas, mientras estas rápidas y los canales de drenaje nos permiten trabajar con las aguas superficiales, ¿no? Nos permiten recogerlas, transportarlas, conducirlas adecuadamente y bueno, controlar las aguas, que es elemental en todo tipo de obra ingenieril. ¿Alguna consulta respecto a estas fotografías antes que continúe? Ok, seguimos. Esto es el deslizamiento de Alto Cochabamba. También son fotografías de Grupo Estabiliza. Esta zona, en realidad esta cuadra, ha sido la que se ha deslizado. Y el problema en este deslizamiento ha sido entre la interacción entre el suelo o material o la roca, en este caso meteorizada, y la roca competente. En general se puede decir que las aguas, en este caso subterráneas, no vamos a decir que son desechos de alcantarillas o tuberías rotas, etcétera. Esas son las que han generado, ¿sí? Presiones de poros adicionales, y estas han generado estos deslizamientos en esta zona. Por lo tanto, en las recomendaciones para este tipo de obras para este tipo de zonas es que las fundaciones sean mucho más profundas, ¿no? En general, que lleven a la zona rocosa, si es que van a ser edificaciones más altas. Lógicamente, las zonas con mayor pendiente deberían tener menos carga y la zona de pie del talud debería tener mayor carga, para un poco generalizar el problema y conducir a que todas las personas de la zona construyan pensando en la sostenibilidad misma de sus viviendas, ¿no? Entonces, recomendaciones de este proyecto a causa de esas presiones de agua intersticiales que han generado los deslizamientos es que en las zonas bajas o pies se construyan edificaciones más altas y en las laderas sean someras las cargas, ¿no? O sea, los edificios no sean tan altos, lógicamente porque están generando cargas mayores, y las recomendaciones son fundaciones siempre profundas, ¿no? Que nos apoyemos en la roca y no en el suelo. Si hacemos superficiales, las fundaciones, siempre vamos a tener problemas, no solamente de fallas, sino de asentamientos diferenciales. Entonces, este es un problema de Alto Cochabamba. Ahora estamos haciendo otro proyecto paralelo en la zona del Ticti, el kilómetro 4 de la avenida Petrolera, que también tiene un conjunto de problemas y estamos analizando cuál va a ser la solución de esa zona. Entonces siempre nos va a generar problemas el agua, si no es el agua el sismo, si no es el sismo las cargas adicionales o algunos eventos que no estén dentro de nuestro análisis. Ok, hemos visto un conjunto de fotografías ahí de proyectos reales y aquí tenemos una clasificación de los tipos de problemas de estabilidad de taludes, ¿no? Tenemos los landslide, como deslizamientos con un mecanismo de rotura casi circular, ¿sí? Lo mismo que acá, en rocas, en suelos o en rocas muy fracturadas, tendremos estos circulares, fallas, en este caso, cuñas, como jointing rock sloughs, por volteo, como ven acá, y los problemas de caídas de bloques, ¿no? Como ven aquí las banquinas, tenemos en algunas zonas desprendimiento de bloques. Ok, para estas zonas de desprendimiento de bloques o boulders, como en inglés, lo que se tiene es como solución son obras de mitigación.
Si no puedes tener obras de estabilización, que en este caso serían shotcrete, malla, anclajes, etcétera, o el soil nailing, se tienen pantallas dinámicas, que son mallas que ayudan a mitigar el impacto de las rocas o de las caídas de rocas. Tenemos las mallas también instaladas en la misma cara del talud. Voy a mostrarles, creo que no tenemos fotos de esto. A ver, déjenme un ratito. Sí, voy a mostrarles algunos proyectos antes que pasemos a la parte teórica de estabilidad de taludes. No sé, algún proyecto actual que tenga, donde hemos hecho ese tipo de obras. A ver. Me están siguiendo, ¿no? Si alguien me responde, por favor, de los dos grupos. Sí, Quiero. Perfecto. Voy a ir mostrándoles algunos proyectos que tenemos, por ejemplo, de miguillas. Pues de miguillas voy a mostrarles primero el proyecto, después fotografías de cómo hemos ejecutado, ¿ok? Un minuto. A ver. No es mucho más. Proyecto Mereque. Veamos un proyecto, sí, entero. A ver, hemos ejecutado una obra. Ok. Un momentito, a ver, ¿no es esto Mereque? Me estoy confundiendo. Este proyecto, ¿ya? Este es un sitio crítico en el proyecto Mairana Bermejo, o sea, llegando casi a Santa Cruz, ¿sí? Entonces, esta es una zona donde se ha visto problemas, ¿ok? Esta es la zona. En esta zona se tiene un deslizamiento en la dirección de la flecha. Adicionalmente del deslizamiento se tienen problemas con la erosión del río, ¿no? Entonces viene con esta dirección el río y lógicamente aquí hay un cambio de curso del río, que quiere decir que golpea esta zona y se va a golpear a la otra zona. Entonces al golpear a esta zona nuevamente rebota, no digo rebota, disculpe, cambia el curso del agua y erosiona toda esta zona, ¿ok? Un problema. Otro problema que ya vamos a ir viendo, caída de bloques en esta zona y acumulación de bloques y por lo tanto este deslizamiento está activo, ¿ok? Algunos detalles, dónde está ubicado en la geología, siempre es relevante ver en qué unidades geológicas nos encontramos. Aquí está Samaipata, Mairana, aquí por Cuevas, Bermejo, Majacá y La Angostura. ¿Okay? La geología del sitio es esta, ¿no? Entonces tenemos el problema de toda esta zona, ¿sí? Aquí decimos rocas lutitas, areniscas, y toda esta zona se está moviendo hacia el río, ¿no? ¿Dónde está el río? Es esta parte amarilla, donde decimos QA, que sería cuaternario aluvial. Y aquí tenemos las rocas areniscas y aquí las lutitas, ¿sí? Bien, sigamos. Este es el modelo construido geológico. Aquí tenemos el material coluvial, que es QZ, ¿no? Ahí QCO, material también coluvial, las areniscas y las lutitas. Aquí en la parte más baja, como ven, está el río. Ok, esa es la topografía. Veamos algunas fotos, ¿no? Han introducido ahí protecciones con muro gavión y no ha durado mucho. Ahí se tiene filtraciones, presencias de agua, altísima cantidad de agua, y tenemos los bloques sueltos y los deslizamientos activos hacia el lecho del río. ¿Sí? Entonces, esta es la zona
de interés, ¿no? Toda esta pequeña zona. Hay que estabilizar el camino. Las areniscas son estas, muy competentes en la parte superior, y aquí tenemos bloques caídos. ¿Cómo se caen estos bloques? Ahí es un mecanismo de falla del tipo volteo. ¿Sí? Del tipo por volteo, entonces se desprenden bloques por estas familias de discontinuidades y caen a esta zona que se llama sillerío normalmente, ¿ya? Las zonas donde se depositan estos bloques son zonas de sillerío. Bien, aquí describe cuáles son los problemas y las probables soluciones que en este caso hemos dado. Deslizamiento se caracteriza por ser del tipo rotacional. O sea, ya sabemos que el mecanismo de rotura es rotacional y tiene límites de contacto entre suelo y roca, materiales coluviales, lutitas y metalutitas. ¿Ok? Tema. Deslizamiento se caracteriza por ser del tipo rotacional, limitado por lo mismo. Solución, micropilotes. Filtraciones de agua a 3/4 del pie de la altura del talud. Otro problema. Desprendimiento de bloques de areniscas acumulados como material coluvial. Otro problema. Y estratificaciones con orientaciones de las metalutitas, que son unas rocas metamórficas ubicadas en el lecho del río. ¿Ya? Entonces, esos son los problemas. Entonces, aquí vemos el farallón, donde se desprenden las rocas, zonas de acumulaciones de los bloques, el camino que ustedes están viendo, y la zona con filtraciones importantes en esta zona marcada B. Adicionalmente, aquí, una zona donde debemos generar una voladura para que el agua no direccione, o el río, perdón, o el lecho del río no direccione las aguas a esta zona que además genera erosiones. Entonces, ese es un problema general. Este es el modelo geotécnico. Ahí las cargas de los camiones, lo hemos puesto como estáticos. Tenemos la zona del material coluvial, aquí en los niveles de agua, aquí el río, ¿no? Y vemos aquí obras iniciales que habían introducido como una cortina de pilotes, que no iba a resistir, por lo tanto nos han contratado a nosotros, ¿no? Hemos dicho que con sismo no va a resistir, por lo tanto va a continuar el problema. ¿Okay? ¿Qué hemos previsto nosotros? Bueno, hemos hecho un modelo también y dice que es cercano a 1, igual, no va a resistir, ¿no? Por lo tanto, esas obras que habían previsto no son las adecuadas, aunque poniendo dren, miren el agua cómo abate los drenes, que es una solución de los taludes. Entonces, este es el plano de falla, que es el problema. Aquí pongo la cortina de pilotes que inicialmente se había previsto, le pongo unos subdrenes, lógicamente yo abato el nivel de agua con los subdrenes, pero igualmente el factor de seguridad, como hemos visto acá, no es cercano a 1, y el final es 0,97 aproximadamente. ¿Ok? Ese es mi análisis y es el problema. ¿Ok? Entonces, ¿cómo solucionamos? Voy a pasar. Cada lugar tiene una solución. Caída de bloques, ¿cómo soluciono? Voy a hacer análisis de proyecciones estereográficas del farallón. Ok. He hecho mi clasificación. Aquí está mi RQD. Aquí están mis orientaciones de las familias. Ok. Los espaciamientos promedio aquí están. Entonces he hecho mi clasificación y digo, son desprendimientos de este tipo. Colapso, desprendimientos y colapso. Este es el mecanismo de falla de una zona. ¿Okay? Se acumula de esta forma. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Es un DIPS. He utilizado el DIPS, perdón. He hecho mi análisis cinemático. Y las direcciones de buzamiento límite son estos dos. Por lo tanto, voy a acercarme un poco a las proyecciones estereográficas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 familias. ¿Ok? La más representativa esta de acá. ¿Y dónde está mi orientación? Aquí está. Slope Dips, 79. Deep Direction, 159. Ángulo de fricción, 35. Y a partir de aquello, yo dibujo mi zona
Y efectivamente encuentro con esta familia una zona donde hay caída de bloques. ¿Ok? Entonces, hay desplazamientos planares o fallas planares, ¿no es cierto? Con esta dirección. Entonces, nuevamente hago este análisis de acá es para fallas planas. ¿Ok? Tengo falla plana por acá. Aquí mi análisis está para toppling. ¿Ok? Aquí está toppling. Tendría problemas con este de acá. Con esta familia, parte de esta familia. ¿Sí? Y aquí también tengo problemas en las partes marcadas. Entonces, dos tipos de mecanismos de falla. Hay fallas planas y también hay fallas por volteo. Entonces, ¿cómo soluciono esas fallas planas y por volteo? Entonces, voy a saltarme un poco. Este es mi modelo. Aquí están las lutitas, aquí están las areniscas que se caen a esta zona y este es el material coluvial que es una carga adicional para este talud. He hecho ensayos de tomografía sísmica y tengo mi análisis en equilibrio límite. El anterior, este análisis que les he mostrado, disculpen que pase tan rápido, es mi análisis tenso deformacional en el Plaxis. ¿Sí? Aquí puedo ver agua, puedo ver el plano de falla. ¿Ok? Mientras acá simplemente veo, voy a ver el agua, puedo controlar sin problema, pero veo mi factor de seguridad con fallas circulares. ¿Ok? Entonces, estos son mis parámetros geomecánicos que he determinado a partir de la clasificación RMR, GSI, MI, factor de disturbancia, todo aquello. ¿Ven? Está todo lo que hemos visto hasta ahora. Peso unitario húmedo, contenido de humedad, permeabilidad de la roca, resistencia a la compresión simple, todo. Del material del suelo también. A partir de eso yo hago mi análisis de estabilidad. Y digo, a ver, hago un análisis en el Plaxis y veo un punto. Voy a analizar un punto y voy a hacer ese punto, lo voy a analizar para ver cuánto asentamiento, cuánto desplazamiento tiene. Entonces, voy a introducir como solución propuesta, ya se lo ve acá, pero disculpen que me pase rápido, voy a mostrarles la solución y vuelvo a esta zona. Voy a volver a... Mi solución son micropilotes, 3 micropilotes, como van a ver acá. Aquí 1, 2, 3 micropilotes con una viga de Arioste y también tengo aquí mis subdrenes. ¿Ok? Esa es mi solución. Los subdrenes para disipar las presiones de poros y los micropilotes como la estabilización. Adicionalmente, tengo que cortar esta carga superior para alivianar esa zona. Ahora vuelvo a mi modelito. Mi modelo está acá. Aquí. Este es mi modelo, aquí están mis micropilotes y aquí están mis drenes. ¿Sí? Y el corte que yo voy a generar es esta parte que voy a cortar. ¿Me están siguiendo? ¿Alguien me responde, por favor? Sí, Sí, le estamos siguiendo. sí. Como solución, entonces, corto esta parte superior de acá, o sea que ayudo al equilibrio límite. Además, sostengo con micropilotes y además libero las presiones de poros con estos subdrenes largos. ¿Ok? Entonces, mi modelo es este. Van a ver etapas de carga después. Aquí ya he cortado. Como mejora, y lo mismo, ya mis drenes están funcionando. Estoy disipando la presión de poros. ¿Ok? Y lógicamente, estos puntos en rojo son puntos de plastificación de donde se generan los planos de falla. Miren que ya se ha introducido al macizo rocoso más competente. ¿Qué quiere decir? Que si bien se genera un nuevo plano de falla, ya no, la zona que estoy interviniendo ya es estable. ¿Cuánto da la estabilidad? Miren acá. Ya no, el plano de rotura
ya no es continuo. Por lo tanto, he logrado estabilizar con estas 3 medidas, ¿no? Corte, aquí he liberado las tensiones de empuje, digamos, del talud o de las cargas desestabilizadoras. He liberado la presión de poros y he estabilizado con micro. Miren cómo sube mi factor de seguridad. Perdón, este es el punto de desplazamientos de ese punto A que les había dicho. A medida que yo voy construyendo cada una, al final me llega a tener 2.8 milímetros de deformación. Y les voy a ir mostrando aquí zonas ya estables, miren, que las mayores tensiones es en esta parte roja, mucho mejor, ¿no es cierto? Son desplazamientos mayores en esta zona. Entonces, he puesto factores de seguridad de este tipo y quiero mostrarles factores sísmicos, que ustedes saben que hay que analizar también el sismo. Por si acaso, siempre la combinación es buena de ambos. Esto es análisis pseudoestático con equilibrio límite. Lo mismo he puesto en este caso he utilizado el FACE con sismos, como ven, vertical y horizontal, fuerzas adicionales, y me dan factores de seguridad de 1.3 en favor de la estabilidad, ¿no? Entonces, todos coinciden que arriba de 1.3 está bien, y estos son los micropilotes. Este es el diseño del micropilote. A ver, el diseño del micropilote, ahí están las áreas, según la norma, en este caso AASHTO. Y bueno, aquí los parámetros de los fierros, todo el análisis y la solución, el modelo de solución es este. 3 líneas de micropilotes, drenes. Y algo que no les he comentado, además del corte, que es la zona de excavación es esta más oscura o más clara, perdón. Pero aquí he puesto un control de erosión, ¿no? Un enrocado para que las aguas no me erosionen esa parte de estabilización o la parte de instalación de los subdrenes, que ya lo van a ver a detalle. Todo el diseño de lo que son los micropilotes se diseñan de esa forma, un análisis según norma. Aquí están las tensiones sobre los pilotes, como ustedes ven, tenemos la flexión de cada uno de los micropilotes, como ustedes ven. Y este es el enrocado en el lecho del río cercano. Estas características tendrán material de colchón acá. Estos son el detalle de los pernos de esa zona del macizo rocoso que les dije. Este es el subdren, tiene estas características, esta inclinación 10 grados, tubos perforados de 4 pulgadas, PVC, etc. Y hay algunas recomendaciones y nada más, ¿no? Ahí vienen los anexos. Entonces ese más o menos sería un proyecto, un diseño en sí de un talud. Sí, hemos visto que se puede utilizar todo lo que estamos viendo, desde la determinación de parámetros, el DIPS, lo usamos para determinar tipos de falla, etc. Ahora, algunas fotografías de algún proyecto. No sé si los tengo. La verdad no estaba preparado, pero a ver, déjenme buscar unas fotografías un poco para que vean un proyecto reciente. A ver. Entonces, estos puntos que yo he puesto, definidos acá y acá, esos los mido. Los mido en unos piezómetros, hago una perforación y voy midiendo esos piezómetros, cómo va variando. Hay una recomendación cuando hacemos estudios de suelos, normalmente
lo hacemos en épocas de estiaje, entonces medimos a 4 metros y cuando construyen es época de lluvias y el nivel está a 2 metros y dice, pucha, el que ha venido a hacer el estudio de suelos no lo sabe hacer. No, es mentira, es dinámico. Sepamos entender y poner en nuestros informes que ese proceso es dinámico. Miren cómo ha trabajado mis drenes. Mis drenes ha bajado esto 50, ha bajado, pero aquí se mantiene porque no hay subdrenes y aquí baja, ¿ok? Entonces, yo he calculado este nivel freático. ¿Sí? Entonces, yo puedo jugar mejor con los softwares, ¿no es cierto? No sé si está resuelta la respuesta. Sí. Inge, y en rocas más o menos, ¿cuánto es un valor recomendable, digamos, para definir los elementos finitos? Porque creo que ahí se definió de forma triangular por defecto, ¿no? Volveme a... En el RockLab solamente determinamos parámetros geomecánicos, ¿no? Que es este programita, este RockLab, criterio de rotura semiempírico, parámetros de Hook. Aquí sí, o sea, podemos decir si es slopes, todo. Tenemos peso unitario de altura y lógicamente lo que hace el software RockLab es linearizar esto que es un comportamiento no lineal a una línea. O sea, trabaja con Morkulov y Hook and Brown. Te muestra niveles de tensiones solamente, ¿no? Resistencia al corte y niveles de tensión. Eso es lo que hace el RockLab. Te da estos parámetros de tensión, de formación que tú lo introduces a este otro software que sería el slide. El slide es equilibrio límite, pero lo bueno del slide es que trabaja con elementos finitos, ¿sí? Triangulares, como tú dices, pero solamente con el agua. No trabaja todo su análisis con elementos finitos. Solo es equilibrio límite. Por eso, cuando vemos nosotros aquí, cuando vemos, nosotros decimos análisis setting y decimos general. Y aquí vamos a decir, ¿dónde está? Métodos. Aquí le decimos, ¿qué método vamos a utilizar? Ok, Bishop simplificado es equilibrio límite. El cuerpo de ingenieros tiene 2, Morgenstern Price, que lo conocen, Jambu, Lower, Spencer, Sharma, etc. El más utilizado, Jambu, este de acá. El Bishop modificado, el Sharma es bueno o el Spencer. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes ya ven que es equilibrio límite. Solo vamos a utilizar, ¿ok? Solo vamos a utilizar los elementos finitos del agua, o sea, del comportamiento del agua, el nivel freático y todo. ¿Sí? Ahora, si quieres tú trabajar ya con elementos finitos, no utilizas el slide, utilizas el face de esa familia, ¿no? De la familia... face. Este es el face. Es elementos finitos. No. Algo pasó, cachito. A ver. Algo que ha pasado estos últimos años, mientras busco, es que han cambiado los nombres. El slide ya no se llama slide, se llama RS. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver. ¿Dónde lo puedo ver? Ustedes que son más expertos aquí. ¿Dónde veo todos mis programas? Aquí, ¿no? Sí, aquí, pero aquí. A ver, un ratito. Roxanne Tips, aquí, el RS 2D, 3D. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ya no se llama lo que les decía, el slide se mantiene RS, y en 2D y en 3D, ¿no?
Para fundaciones sería el settle, pero... A ver, déjeme buscar cómo se llama ahora, el face. Slide, es este justamente. RS, ¿ok? Este ya es el programa entonces que antes se llamaba Face. Como lo han hecho en 2D, 3D, ok. Por si acaso hay un curso, está, Finite Element Analysis, ya no se llama Face, disculpe, es la versión antigua. Ahora se llama RS 3D o 2D. Hay un curso que en Paraguay va a ser el Congreso de Mecánica de Rocas y se va a dar este curso específicamente de Rock Science. ¿Sí? Pero ese es el software, es otro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahí? El que esté interesado en ese curso, déjeme ver aquí lo tengo. Justo estaba viendo que el doctor me ha pasado, no, esto me ha pedido que se lo compre unos libros, ahí está. Este sería, ¿no? Curso del 3D Slope Stability de Rock Science. Caracterización de túneles y bueno. Esto es lo que se va a dar. Les voy a mandar aquí para que vean los que están interesados. ¿Dónde están? Vamos a ver. Tengo tantos grupos que no los docentes aquí. Ahí está. Ahí pueden ver los cursitos que se va a dictar. Perfecto. Hacemos una pequeña pausa. Ha sido una presentación ahí medio un poco desorganizada. Me hubiera gustado mostrarles fotos. Tengo bastante que no hay tiempo para organizar las fotografías más bonitas. Pero sí, los proyectos los tengo, ¿no? A ver, voy a organizar algo para Taluds al finalizar, ¿ya? Unas fotografías bien bonitas y bueno. Ese sería el siguiente, ¿no? El planteamiento del problema, siempre tenemos un problema de estabilidad. La recolección de la información existente, existe mucha información relevante, principalmente geológica y de obras aledañas del proyecto en el que estamos viendo. Después, la investigación de campo y laboratorio que nosotros vamos a aplicar o vamos a desarrollar, ¿sí? Para este proyecto. La elaboración de un modelo geológico geotécnico es muy relevante, ¿sí? Definición del tipo de comportamiento de falla, y aquí vemos la importancia de lo que es los métodos estereográficos, ¿no? Las proyecciones estereográficas que definen los mecanismos de falla. Un momentito. Estos mecanismos de falla, entonces, hemos dicho que pueden ser de 4 tipos: falla plana, cuña, por volteo y falla circular, que en rocas hay poco, pero sí en rocas muy meteorizadas se identifica. Y el tema de la hidrología. La hidrología, en este caso, ver el ciclo hidrológico o hidrogeológico de la zona en la que vamos a trabajar. Entonces, pues a partir de aquellos datos inputs, nosotros vamos a calcular la estabilidad de taludes en estado crítico, residual, ¿sí? Bajo tensiones de esfuerzos en campo o tensiones naturales y generados a partir de los cortes que realicemos, y pues ahí entramos en un factor de seguridad requerido. El factor de seguridad requerido tiene que ser, lógicamente, menor al calculado, ¿sí? El calculado debe ser mayor y entramos, o igual, ¿no? Entonces entramos en una condición donde si cumplimos y el factor de seguridad es mayor a lo requerido,
Entonces, construimos bajo especificaciones técnicas y además tendremos un componente importante en la construcción, que es la instrumentación durante la ejecución. Por otro lado, si no cumplimos, entonces retornamos a poder mejorar y estabilizar la zona mediante ciertas medidas de refuerzo. Primero, siempre empezamos por lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Es reacomodar la geometría del talud que vamos a cortar. Pues como segundo es manejar las aguas subterráneas. Como tercero tendremos un sistema de anclajes, ¿no? Si permitimos dar anclajes, ¿sí? O dar fuerzas externas para estabilizar el talud. Como tercer tema o como tercera opción podría ser el muro de contención o la construcción de pilotes, ¿no? Entonces, primero, la reestructuración de la geometría. Dos, el sistema de drenaje subterráneo, controles mediante subdrenes. Tres, un sistema de anclajes, muros de contención o pilotes. Disculpen un minutito, tengo aquí un pequeño problema. Un minutito.